countries, frankly, all different, but the European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president. What will happen in these countries where the EU retaliate? They can't. I mean, they can try, but they all countries. Bueno, ahí lo veíamos a Donald Trump. La Unión Europea se creó para perjudicar a Estados Unidos. ¿Será así? Estamos ya en la conferencia número 464 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy ya estamos en el jueves 27 de febrero del 2025. Sean todos muy bienvenidos. ¿Por qué empezábamos con esto? Bueno, porque es básicamente, creo, la temática que estamos tratando en todas las últimas conferencias, en rasgos, digamos, por lo menos lo más importante, cuando hablamos de todo lo que está pasando en la política internacional. Esta casi enfrentamiento entre Estados Unidos, al mando de Donald Trump, y la Unión Europea. ¿Será así? ¿Es un enfrentamiento? ¿Es real? ¿Esto realmente es lo que cree Donald Trump? ¿La Unión Europea se creó para esto? No, no. ¿Estados Unidos tuvo algo que ver digamos, la creación de la Unión Europea? Pues mucho, mucho. Las inteligencias, básicamente los que movieron todo a nivel de ejecución del plan fue el mismo Estados Unidos. Pero nosotros ya hemos mostrado una y otra vez cómo atrás estaba el Vaticano. Por eso la bandera de la Unión Europea representa a la Virgen María. Pero ¿quién ejecutó el plan? Pues Estados Unidos. Entonces, ¿será así? ¿O qué es lo que está haciendo Donald Trump? Recordamos un vídeo que vimos hace no mucho, la semana pasada o la anterior, de Giorgia Meloni acusando públicamente a estas élites financieras, pero luego veíamos cómo estas élites financieras, Rockefeller, compañía, el Instituto Aspen, fueron quien pusieron a Giorgia Meloni donde está. Esto hace recordar ese juramento jesuita que si tienen que salir a acusar a la Iglesia Católica, pues lo hacen. Entonces, ¿realmente está diciendo lo que cree Donald Trump o está haciendo una especie de teatro? ¿O toca ahora distanciarse de la Unión Europea? Hoy a esta conferencia le hemos titulado Trump y Europa, dos caminos, una misma agenda. Sí, dos caminos, ahora que se separan, venían juntos de la mano por el mismo camino, ahora parece, y en cierta manera se dividen, pero una misma agenda. ¿Qué vemos aquí? El Pentágono. Y cuando hablamos de Pentágono hablamos de ¿qué? Cuestión militar. ¿Y por qué? Y al lado, ya a la derecha, esa moneda, que en un momento sacó ¿quién? Todo el movimiento sionista, Israel, con Donald Trump como ese nuevo Ciro. Y ese fin que es el tercer templo. Donald Trump como alguien que tiene que levantar el tercer templo, o por lo menos es el que tiene que mover ya definitivamente las cosas para que ese tercer templo sea una realidad, como en su tiempo lo fue Ciro, que dio el decreto. Donald Trump es el elegido del sionismo. ¿Y por qué? Pongo esto y pongo el Pentágono. Tema militar. Al final de este vídeo vamos a ver realmente a quién sirve Donald Trump. Pensé en ponerle a quién sirve Donald Trump. Hay un apartado, la última parte de esta conferencia, el apartado es a quién sirve Donald Trump. Y vamos a mostrar si realmente Trump está tan enfrentado, como dicen, de ese complejo militar industrial. Hoy llevamos muchos años, ya 4 años, donde hay un relato, y no me refiero al de los medios de propaganda, sino a gente que realmente son independientes y dicen lo que piensan. Y sé que muchos de los que ven esto que presentamos aquí también ven otros canales y otras gentes analistas, personas que hablan de todas estas cuestiones, y hay un relato que han comprado todos. Sí, un relato que han comprado inclusive aquellos que creen que son tan despiertos o que realmente ya conocen, que ya peinan canas y ya no los engañan con estas cosas, pero han comprado un relato que Donald Trump y esta élite financiera internacional, la agenda globalista, la élite corporativista, el complejo militar industrial, los financieros liberales, que Trump es el enemigo de esta gente.
de que el mundo se divide entre globalistas y patriotas, y Trump representa a los patriotas totalmente enfrentado a los globalistas. Los globalistas son los grandes. ¿Quién financia el globalismo? ¿Quién ha financiado todo el movimiento woke, todo el tema de, inclusive todo el tema de la inmigración, el tema ecológico? ¿Quién ha financiado todo esto? Ya sabemos, los grandes financieros internacionales, Wall Street, la City de Londres. ¿Acaso no son todo el movimiento sionista? Y este relato de que, hay dos bloques totalmente antagónicos. Sí, abajo puede ser, abajo de la pirámide, cuanto más bajes puede ser, pero arriba son uno y exactamente lo mismo. Y hoy vamos a mostrar y vamos a desmontar este relato que tantos, inclusive de los que son, y que no dudo que lo son, que son independientes, que realmente dicen lo que piensan, pues también se las han colado. También lo han comprado este relato y están ahí de cuánto dura Trump, si lo van a matar, si esto, si lo otro. Vamos a mostrar con noticias de hace unos años que esto es absolutamente falso, que es una falacia. Que Trump sirve al mismo poder que servían los Biden, los Obama, los Bush, los Clinton, y podemos seguir nombrando más gente. Pero con hechos, con noticias claras que lo desmontan completamente, porque hay un negocio que es el más grande del mundo, que es el que lo demuestra. Sigue la pista del dinero, dicen muchos. Pues solo hay que seguir la pista del dinero. Y vemos que hay un relato que lo han logrado meter en toda la población y la gente lo ha comprado. Y todos, prácticamente todos lo han comprado. Y gracias a eso, Donald Trump lidera el movimiento que lidera. Gracias a eso, Donald Trump ha aglutinado un gran sector de gente, especialmente cristianos, que quieren un cambio, porque han comprado también este relato. Pero hasta los mismos grandes analistas que son independientes también lo han comprado, aunque ellos crean que no. Vamos a empezar, pero vamos a empezar con tema europeo, las elecciones en Rumanía y Alemania. Esto acaba de pasar ayer, impresionante. Detienen a Călin Georgescu, vencedor de las elecciones anuladas en Rumanía. El arresto se produjo cuando Georgescu se disponía a presentar su nueva candidatura a la presidencia, según informó su equipo a través de redes sociales. La Fiscalía General justificó la medida bajo el argumento de que el organismo lleva a cabo una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el proceso electoral, las cuales incluyen acusaciones de amenaza al orden constitucional, creación de una organización fascista, vaya, ahora de pronto es fascista, y falsificación de fuentes de financiación de la campaña. Bueno, todo un invento para ir contra alguien que no quiere pasar por el aro otanista, por el aro que hoy rige en Europa, por una persona que no quiere estar en guerra con Rusia, que no quiere todo esto que venimos viviendo especialmente en los últimos 3 años. Esto es algo que lo hace Rumanía por sí solo. Ya vimos cómo desde la Comisión Europea se dijo, lo hemos hecho en Rumanía y lo volveremos a hacer en Alemania si es necesario. Aquí es un tema que es Europa el que está metido en esto. Y ahora a este hombre que ya había ganado y anularon las elecciones, pues para poder presentarse a esta cuestión que todavía continúa, pues entonces lo han arrestado. Vamos a ver hasta dónde llega, pero realmente, si alguien piensa que acá hay una democracia, pues realmente tendría que salir del hoyo en el que está. Lo hemos dicho y lo venimos repitiendo, la democracia está acabada. Está acabada, está dando los últimos coletazos, pero está acabada. ¿Y dónde principalmente? En Europa. En Europa principalmente. Esto es un estado totalitario, una dictadura total. Pues bueno, no vamos a ver el vídeo, pero vamos a lo que pasó. Sí, ya fue el domingo, pero vamos a ver un poco ya la resaca de lo que quedó, y es más que interesante lo que pasó en Alemania. El tema que tanto se venía hablando, Alternativa por Alemania, que a ver qué pasa. Bueno, dice Alternativa por Alemania, nos dice El Mundo, arrasa en Alemania del Este y se convierte en la primera fuerza política de la ex RDA, de la República Democrática Alemana, la que era la parte soviética. Vemos el cuadro, no vamos a ver la noticia, todo, porque ya la noticia tiene unos días y ya creo que todos hemos visto lo que ha pasado. Pero miremos los mapas, ¿no? A la izquierda tenemos las últimas elecciones de 2025, a la derecha lo que había pasado en el 2021, el cambio impresionante. Pero todo eso que ven de celeste, eso es exactamente la Alemania Oriental, la que antiguamente estaba del lado soviético. Ahí en el centro,
ahí se ve un lugarcito con muchos colores, eso es Berlín. Claro, en Berlín no fue tan, no, bueno, no pasó lo mismo, ahí ya estuvo más disputado el terreno. Pero vemos cómo los que venían, los que se unieron hace, sí, cuando cayó el muro de Berlín, en los años 90, ya están muy desencantados con lo que está pasando. Ahora, en el oeste, en la Alemania federal, digamos, claro, la victoria de la CDU sí ha ganado en casi todos los terrenos, luego en lo que es el Partido Socialista, y sí, lo que es Alternativa por Alemania, claro que tuvo votos, pero no ganó ningún territorio. Pero vemos una Alemania partida en dos. Sí, sí, una Alemania partida en dos, que ya la habían partido hace tanto tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora políticamente partida. ¿Qué puede determinar esto? Pues ya iremos viendo, pero es más que interesante. Los jóvenes alemanes votan a los extremos, lo queremos todo y lo queremos ya. Bueno, aquí vemos cómo, porque no fue solo Alternativa por Alemania, es que también los partidos de extrema izquierda, los jóvenes también han votado mucho a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Bueno, lo que ellos llaman extrema derecha y extrema izquierda. Extrema izquierda sí, seguro que sí, son más tendientes al socialismo más extremo, más comunistas, pero el artículo no lo voy a leer, pero es muy interesante, ¿no? Cómo prácticamente era una crítica a los jóvenes, es que lo quieren todo y lo quieren ya, que no tienen, digamos, asentados estos valores de la libertad, de la democracia que nosotros los mayores tenemos, y uno se pregunta, ¿qué libertad, qué democracia? Es decir, ¿están buscando una alternativa? ¿Alguien los puede juzgar o condenar por eso? Otra cosa es que, sí, la inexperiencia quizás no les haga ver lo que realmente puede haber en estos grupos, especialmente en Alternativa por Alemania. Lo que puede haber ahí gestándose un germen y atrás, aunque más en las sombras, pero está, que es algo que sí, ya tuvimos historia justamente en la época, en el periodo entre guerras. Pero es entendible que los jóvenes estén totalmente desencantados y busquen otra cosa. Alguien les va a decir que realmente les vamos a decir a los jóvenes que tienen que votar a estos partidos del centro izquierda, centro derecha, que se llevan repartiendo el poder hace tantos años y que vienen dinamitando los verdaderos valores democráticos, republicanos o valores de libertad, valores de justicia, de verdad. Hoy la eurozona es un antro de corrupción, de mentira, de injusticia, de totalitarismos y partidos que están queriendo, y lo vamos a ver, llevarnos a una guerra mundial, a una guerra atómica con Rusia. Se hablaba de que, bueno, hablan de que estos partidos como Alternativa por Alemania hay que prohibirlos y mucha gente inclusive desde ya cierta edad los apoya, y uno se pregunta, ¿a quién hay que prohibir si realmente hay que prohibir a alguien? Cuando tenemos gente que están queriendo sacrificar a la población, a millones de europeos, en el altar de la guerra para intereses personales y superiores a ellos, pues si hay que meter preso a alguien o prohibir a alguien, es a esta gente realmente. Pero bueno, en la retórica y el relato ahora empieza una guerra, más todavía de la que venimos ya viviendo desde el COVID, desde la guerra a Ucrania. Ahora comienza una guerra más todavía en esta cuestión, sobre la extrema derecha, bueno, toda esta, y la cuestión de Rusia. Ahora venimos con esa guerra mediática, vamos a empezar a vivir un tema de ingeniería social, especialmente en Europa, con ciertas cosas. La amenaza rusa y la amenaza de la extrema derecha. Eso es lo que nos viene. El líder de la CDU se desdice y asegura que nadie quiere cerrar las fronteras a los inmigrantes. Sí, había dicho que sí, que había que cerrar fronteras, que esto no podía ser, pero ahora se desdice. Vamos a ver el vídeo, porque realmente, y vamos a ver además con el aplomo, con la, digamos, la naturalidad que comenta la cuestión, es, la verdad, para asombrarse y decir, bueno, vaya la clase de gente en la que estamos aquí en Europa, la que están ahora los alemanes, a quien tienen al frente, porque alguien que confiesa una mentira de una manera tan así, pues miramos el vídeo. Ich bin auch an der Stelle zuversichtlich, ich habe das ja gestern Abend auch noch einmal in der Fernsehsendung betont, im Koalitionsvertrag des Landes Brandenburg unter der Führung der SPD mit Herrn Woidke an der Spitze ist eine solche Formulierung enthalten mit den Grenzkontrollen und den Zurückweisungen. Ich will auch noch mal einmal sehr deutlich sagen, niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand.
obwohl das im Wahlkampf streckenweise behauptet worden ist. Niemand von uns will die Grenzen schließen. Aber wir müssen die Landesgrenzen besser schützen. Wir müssen eine Kontrolle zurückgewinnen über diejenigen, die in unser Land kommen. Und ich halte es aus verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Gründen für möglich und sogar für notwendig, dass wir diese Zurückweisungen auf Zeit in Europa, in Deutschland, an den deutschen Grenzen. Pues ahí lo veíamos. Sí, lo dijimos en campaña, pero no, nunca hablamos de cerrar las fronteras. Pero lo dijimos en campaña. Bueno, hay que juntar votos, ¿no? Es decir, como diciendo, sí, hemos mentido, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Es decir, el fin justifica los medios de manera total, abierta, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún pudor. Abiertamente lo dice, sí, hemos mentido, ¿y qué? Pero aquí nunca hablamos realmente de cerrar fronteras. Pero hubo que decirlo, ¿no? Porque si no, ¿qué? Si no, quizás la historia hubiese sido diferente. Pero ya hoy, después de decir esto, al final los de Alternativa por Alemania se estarán frotando las manos. Se estarán frotando las manos, porque hoy ya con esto solo, si mañana hubiera elecciones, ya tendrían muchísimos más votantes. Porque hubo un gran escándalo en redes y en gente que los habían votado también porque confiaban en que esto lo iban a hacer y no querían votar Alternativa por Alemania por un temor a que si son nazis o no, pero ahora pues tendrán que ver que va a seguir lo mismo. Lo que vienen viviendo de hace ya estos últimos años, pues va a seguir exactamente lo mismo. Otra vez el gobierno semáforo con verdes, con el socialismo, exactamente lo mismo. Alemania sigue igual que como venía, nada ha cambiado. Con lo cual ya podemos empezar a pensar, a ver que lo de Alternativa por Alemania recién comienza. Bueno, aquí nos sigue, no lo vamos a leer. Obviamente Alternativa por Alemania se queja del cordón sanitario, pero por ahora esto va a seguir. Pero esto solo les da votos a ellos. Seguimos con este hombre, con Merz, que ya vimos que venía de BlackRock, directamente de BlackRock. ¿Y quién es BlackRock? BlackRock son Rothschild y compañía. Y sí, de ahí surgen, ¿no? Los Rothschild, de Alemania, de Frankfurt. Vaya con Frankfurt. Sí, ya hablaremos cosas también de esa ciudad. Mi prioridad es que Europa logre la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué las palabras de Merz tras ganar las elecciones en Alemania suponen un cambio sísmico en las relaciones transatlánticas? Vamos a leer algunas cosas. Independizarse de Estados Unidos. Nunca hubiera pensado que tendría que decir algo así en un programa de televisión, pero después de las declaraciones de Donald Trump la semana pasada, está claro que a ese gobierno no le importa mucho el destino de Europa, declaró Friedrich Merz en una intervención tras las elecciones del domingo. Mi prioridad absoluta será fortalecer a Europa lo más rápido posible para que paso a paso podamos realmente lograr su independencia de Estados Unidos. Fortalecer a Europa. Y cuando se habla de fortalecer, ¿a qué se refieren? ¿Rearmar Europa? Merz insinuó que el esfuerzo era tan urgente que no estaba seguro de si los líderes de la Alianza Transatlántica, que tienen prevista una cumbre en junio, seguirán hablando de la OTAN en su forma actual. Atento a esto, a la OTAN en su forma actual, o si tendremos que establecer una capacidad de defensa europea independiente mucho más rápido. No está hablando de que se tiene que terminar la OTAN, pero que quizá hay que reformarla. Quizás la OTAN tiene que, no del todo, pero dividirse un poco. Europa por un lado, Estados Unidos por el otro. Ligados, juntos, pero por un tiempo separados, por un tiempo. Esto es a lo que vamos. Llamó la atención que el futuro canciller pusiera a los Estados Unidos de Donald Trump a la par de Rusia, considerada ampliamente en Europa como una amenaza a su seguridad en general. Bueno, ahora, porque han querido que sea una amenaza. Antes sabían que tenían que estar siempre bien con los rusos, especialmente lo sabían los alemanes. Estamos bajo una presión tan masiva de ambos lados que mi prioridad absoluta ahora es realmente crear unidad en Europa, alegó Merz. Europa está como en un bocadillo, en un sándwich entre Estados Unidos y Rusia. Eso es lo que está diciendo. El país ya es el segundo mayor donante de ayuda militar a Ucrania después de Estados Unidos. Merz quiere proseguir con ese apoyo, pero a diferencia de Francia y Reino Unido, se ha mostrado reticente a la idea de enviar soldados a Ucrania para respaldar un eventual alto el fuego allí. Es el segundo mayor donante de ayuda militar y de todo después de Estados Unidos, es decir, a la cabeza en el apoyo a Ucrania.
Dice, sin embargo, si observamos el historial de Alemania, que se mostró reticente en cada etapa del apoyo a Ucrania, y es el que más lo apoya de toda Europa, y pese a ello acabó entregando más ayuda que cualquiera de sus vecinos europeos, un no ahora no significa una negativa para siempre al compromiso de enviar tropas o participar en cualquier forma de fuerza de reaseguramiento europea en Ucrania. Es decir, Alemania va a hacer lo que se le diga. Alemania es un país ocupado, Alemania perdió las 2 guerras mundiales, con lo cual Alemania tiene que hacer lo que se le digan. Pueden decir no, sí, pero al final va a decir sí. Si le dicen que tiene que hacerlo, si se lo dicen desde Inglaterra y Francia, pues lo va a hacer. Eso es lo que nos está diciendo, que es lo que ha venido pasando. El miedo a Rusia, por supuesto. Pues bueno, impresionante realmente lo que estamos viendo. Alemania valora reformar ya su constitución para sortear por adelanto el veto de los extremistas. Merz impulsa una negociación para que reformas como la de la deuda o el gasto en defensa no sean bloqueadas por la AfD y Die Linke. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Los ciudadanos han votado, ya sabemos, la democracia, el ejercicio de la voluntad popular, el pueblo es el que gobierna, aquí la democracia, pero quieren llegar a un acuerdo, a hacer una reforma constitucional antes de que se asuman los cargos, es decir, hacerlo ya, porque si no, en cuanto se asumen los cargos de lo que la gente, el pueblo votó, pues no lo van a poder hacer. Pues vaya democracia. Esta gente le importa tanto la democracia como, no sé, como a mí me importa el ballet, no sé, por eso lo digo, el ballet, en mi vida vi ballet. Es impresionante, lo dicen sin ningún tipo de vergüenza. Hagámoslo ahora, antes de que se renueve el Parlamento, antes de que se ejerza, se pueda, digamos, empezar a ejecutar lo que el pueblo acaba de votar. No, hagámoslo antes. Hagámoslo con lo que el pueblo votó en el 2021. ¿No? Acaban de votar. Por mínima dignidad tendrían que no hacerlo e intentar hacerlo después si pueden, pero claro, saben que no van a poder. ¿Y para qué? Reformar ¿qué? El techo de deuda, poder endeudarse más y el gasto en defensa. Pues ya lo tenemos claro, ¿no? Ya lo tenemos claro, endeudarse más y gastar más en defensa. Vamos al tema de Ucrania, Estados Unidos versus Europa o contra Europa. Ya lo vimos lo que dijo Donald Trump. Vamos lo que está pasando. Trump y Zelensky firmarán el viernes el acuerdo sobre los minerales de Ucrania en la Casa Blanca. Sí, si no pasa nada raro, mañana mismo. ¿Cómo es el acuerdo al que llegaron Trump y Zelensky? Zelensky confirmó este miércoles que Kiev ha consensuado con Washington la forma final de un primer acuerdo para la creación de un fondo de inversión común al que Ucrania contribuirá con beneficios de la futura explotación de sus recursos naturales. El presidente ucraniano sigue aspirando a que los futuros compromisos incluyan el compromiso por escrito de Estados Unidos de seguir ofreciendo apoyo militar y de seguridad a Ucrania, cosa que Estados Unidos parece que no quiere saber nada. La publicación de Kiev Independent ha tenido acceso y publicado la versión final del acuerdo, en la que se especifica que el gobierno de Ucrania contribuirá al fondo, gestionando por ambos titulares, pero con propiedad mayoritaria de Estados Unidos, con el 50% de todos los ingresos que obtenga de la futura monetización de todos los recursos naturales del país. Todos. Esto incluye los depósitos de minerales, los hidrocarburos y el petróleo, el gas natural y otros materiales extraíbles. Y además esto no tiene fecha límite, esto es forever, para siempre, eternamente. Sí, las famosas tierras raras, pero no solo son las tierras raras. Inclusive, Trump están hablando, hoy mismo ya hay reuniones entre Estados Unidos y Rusia en Estambul. Sí, ahora ya la están haciendo en Estambul, seguramente volverán a Arabia, pero bueno, no han dejado de lado del todo a Turquía que es OTAN, pero bueno, Rusia se fiará más de Turquía que de otro país de la OTAN, de otro miembro de la OTAN, por supuesto. Y ya están siguiendo las negociaciones. Y se está hablando de inclusive de que Trump participará en la explotación, o Estados Unidos quiere participar en la explotación de las tierras raras dentro ya de Rusia. Es decir, están queriendo volver a a tener unos vínculos normales. Hoy lo que van a tratar es la reapertura de las embajadas. Volver a la normalidad de las cuestiones diplomáticas, pero están hablando de negociar juntos tierras, inclusive materias raras, Estados Unidos explotar tierras raras dentro de Rusia, es decir, volver a una asociación comercial totalmente normal y natural, a dejar totalmente de lado, pasar página y restablecer totalmente las relaciones. Claro, ¿quién está un poco atemorizado? ¿A quién lo tiene un poco intranquilo esto?
Pues a China. China, como veía cada vez más que Rusia iba a sus brazos, tenía una dependencia y una necesidad total de China, y ahora Estados Unidos pues está girando las cosas. Esto es como si hay una pareja sentada en un banco y se miran y cómo se quieren y cómo se gustan y están a punto ya de irse al altar de consumar el matrimonio, y viene otro y se le sienta no en el medio, sino que se le sienta al lado a la novia, en este caso Rusia, y le empieza a hablar al oído. Y la otra se empieza a dar vuelta y lo empieza a mirar. Porque en el fondo, ¿qué pasa? Es que a esta novia en realidad le gustaba más el otro. Sí, a Rusia siempre le gustó más Europa, siempre le gustó más Occidente, porque Rusia es Occidente. Y Putin es muy occidental. A Putin le gusta la cultura occidental. A Putin siempre él quiso ser parte de la OTAN. Él siempre quiso estar del lado de Occidente, pero no le quedó más remedio que empezar a ir con China, que nunca han tenido muy buena relación. Y ahora Estados Unidos parece que está metiendo una cuña ahí para intentar que ese matrimonio no se consume. Y el año pasado comentábamos, ¿por qué la profecía? ¿Por qué, según la profecía bíblica, parece como que ese matrimonio no se consuma? De Rusia y de China me refiero, sino por qué al final no llegan juntos a la gran batalla final, sino que primero va Rusia por un lado, el ejército ruso es destruido, sí, no, que el ejército ruso es invencible, no, Rusia, lo dice la Biblia, caerá el ejército ruso en Israel. ¿Y quién le dará el golpe de gracia? ¿Europa? No, va a ser Estados Unidos, por supuesto. Al final Estados Unidos le clavará el puñal por la espalda otra vez. Aunque digan que Putin ya está avisado, pues no del todo. Es verdad que Rusia no va a terminar del lado de Occidente, al final siempre va a estar del lado en contra de Occidente, es decir, China y Rusia siempre van a estar del mismo lado, pero si hay algo claro y que nos preguntamos, ¿por qué será que ese matrimonio no se consuma? ¿Por cuestiones de ellos que no llegan a ponerse de acuerdo o porque Occidente, Estados Unidos, va a poder con Donald Trump meter esa cuña justa y necesaria, por lo menos para evitar eso? Y parece que es lo que está ocurriendo, porque ya vemos, al final Rusia cae primero y luego lleva la batalla del Armagedón. Llega la batalla con China. Así que parece que las cosas les darán resultados. No es que lo pasará del otro lado. Seguirán del mismo lado Rusia y China hasta el final. Pero hay algo, esa alianza plena, vemos cómo, y la profecía lo dice, no será. Será en el grado que tenga que ser, pero absolutamente no. Porque si no, irían juntos a la gran batalla. Y eso no le conviene a Estados Unidos, ¿no? Enfrentarse con los dos juntos no le conviene. Pues las cosas van como la profecía lo estaba diciendo. Estados Unidos y su inversión a la construcción de una identidad nacional prooccidental en Ucrania. Desde el 2014, la USAID ha destinado más de 500 millones de dólares a través del programa Iniciativa de Fomento de la Confianza de Ucrania. Sí, siguen saliendo las cosas de la famosa USAID. Era una agencia tipo una ONG, ¿no? Una agencia, bueno, pero no una ONG, es gubernamental, pero para el desarrollo. Bueno, ¿qué han hecho? 500 millones para generar esa mentalidad nacionalista ucraniana y antirrusa. Y sí, nos vienen diciendo que Rusia y hasta los ucranianos prácticamente nos dicen hoy que ellos no tienen nada que ver con Rusia. ¿Cómo se llamaba la primera capital de Rusia? Kiev. Esto es más o menos como si el día de mañana de pronto la gente de aquí de España, de Toledo, te dicen que ellos no son españoles y que nunca han tenido nada que ver con España. Hoy parecería increíble. Pero así se gestan los nacionalismos también, con mucho dinero y a través del tiempo. Porque esto no empezó ahora, no empezó en el 2014, esto ya lleva más de 100 años. Y por eso puede haber ucranianos que te digan, no, es que esto ya me lo dijo mi padre, esto ya me lo dijo mi abuelo, nunca tuvimos nada que ver. Pues bueno, la historia es muy clara. La primera capital de Rusia era Kiev. Con lo cual tenían todo que ver, eran lo mismo. Pero Gran Bretaña y compañía se han encargado de generar un nacionalismo y aquí están pasando las cosas. Sí, lo hacen a través de generaciones y no solo ahí, lo han hecho en muchos lugares de Europa, sí, metiendo dinero, ingeniería social, cambiando y reescribiendo la historia hasta que la misma población un día pues se lo cree y tiene una historia que es bastante falsa, distorsionada. 500 millones de dólares la USAID para hacer esas cosas. ¿Eso es desarrollo? El apoyo de Estados Unidos a Rusia en la votación de la ONU sobre Ucrania genera preocupación en Europa.
La reciente votación en la Asamblea General de la ONU sobre la resolución ucraniana ha desatado reacciones a nivel mundial tras el inesperado voto en contra de Estados Unidos, que se alineó con Rusia en el rechazo a la propuesta. El voto que condenaba la invasión rusa de Ucrania fue apoyado por 93 países, pero 18 naciones, entre ellas Estados Unidos, votaron en contra, lo que supuso un giro significativo en la postura estadounidense. Washington se abstuvo de votar sobre su resolución rival esta cuestión, después de que los europeos encabezados por Francia lograron modificarla para dejar claro que Rusia era el agresor. La votación de la ONU tuvo lugar mientras Trump recibía al presidente francés Emmanuel Macron en Washington y en el tercer aniversario de la incursión rusa. Vemos cómo van cambiando, Europa va alineándose para un lado y Estados Unidos para el otro. Nos habla un poco más de la cuestión. Europa se sale del proyecto de las tierras raras de Ucrania. Europa se sale, Europa no se va a llevar nada, va a seguir poniendo dinero y no se va a llevar nada. Macron se erige como el líder europeo ante Trump. Macron estuvo esta semana con Trump, lo recibieron como lo recibieron, le pagaron con la misma moneda que le hicieron al vicepresidente de Estados Unidos cuando tuvo en Europa, que lo recibieron bastante mal, pues le hicieron lo mismo, pero al final no se llegó a mucho acuerdo. Lo más destacado que nos dicen aquí, las imágenes de Macron confrontando a Trump en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca han dado la vuelta al mundo. Para que lo entiendan, Europa está prestando el dinero a Ucrania, es decir, lo recuperará, afirmó Trump ante los periodistas. No es así, dice Macron, la verdad es que nosotros pagamos, hemos pagado el 60% del apoyo total a Ucrania. Al igual que Estados Unidos, hemos ayudado con créditos, subvenciones y garantías. Hemos dado dinero real. Esto debe quedar claro, le corrigió Macron. ¿Apoyaría Francia que se recompense a Estados Unidos?, preguntó una periodista. Apoyo la idea de que Ucrania sea recompensado primero. Además, aquellos que deberían pagar esta reparación no son los ucranianos, sino Rusia, que es quien ha comenzado la guerra, respondió. Macron reúne elementos con los que cuentan muy pocos o ningún líder europeo. Es un enamorado de la geopolítica. Ya trató con Donald Trump durante su primer mandato. Tiene las riendas del principal ejército de la Unión Europea, de la única potencia nuclear del bloque y es el único de los 27 que se sienta en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, es el jefe de Estado que más veces se reunió y habló con Vladimir Putin en los meses previos al estallido de la guerra en Ucrania. Otra cosa que veníamos contando también ligándolo con la agenda católica a través de las profecías católicas de cómo Francia tiene que liderar la recatolización de Europa y tiene que liderar a Europa en la Europa continental. ¿Ligado con quién? Con otro país europeo, pero que no es del euro y que no es del continente. Es una isla, Gran Bretaña. Nos habla un poco más, no lo vamos a leer todo. Dice, continuando con el trabajo de estrecha coordinación europea, hoy el presidente Emmanuel Macron ha informado a los líderes de la Unión Europea de su reunión con Donald Trump. Muy útil para preparar nuestro Consejo Europeo Especial del 6 de marzo, donde tomaremos decisiones sobre nuestro apoyo a Ucrania y el fortalecimiento de la defensa europea, ha deslizado Costa a través de X. La próxima semana, los 27 se reúnen de urgencia en Bruselas para definir dos propuestas que circulan estos días por las capitales. Una apunta a un nuevo fondo común para donar a Ucrania equipamiento bélico letal y no letal. La Unión Europea está llamada a despejar la X y poner cifra, poner números, sí, reales, al montante total. También ese mismo jueves la Comisión Europea pondrá sobre la mesa una nueva medida que tiene como objetivo disparar el gasto en defensa a lo largo y ancho del bloque. Y esto tiene que ser ya y hay que apretar el acelerador. Esta noticia es muy importante. Se conoció dónde Occidente desplegará sus tropas en Ucrania. Economista, es decir, The Economist, la famosa revista británica, la famosa revista que es de ¿quién? De los Rothschild. Así que si lo dicen los Rothschild, es porque esto es así. Y dice, ¿dónde Occidente desplegará sus tropas? Ya veremos por qué lo dice. Tropas occidentales estarán estacionadas en Ucrania cerca de ciudades y puertos. Las tropas de Francia y el Reino Unido en Ucrania pueden estar ubicadas cerca de ciudades y puertos, escribe The Economist. Según el funcionario occidental, las tropas serán desplegadas no en el frente del este del país, sino en ciudades ucranianas, puertos, centrales nucleares y otras importantes instalaciones de infraestructura de Ucrania. Los autores de la publicación compartieron sus detalles. El periódico The Telegraph, citando fuentes del gobierno británico, informó que los líderes del Reino Unido y Francia discuten secretamente el envío conjunto de fuerzas de la ex República Soviética después del conflicto. Secretamente ya están hablando de enviar, ¿qué? Conjunto, fuerzas, tropas, ¿a dónde? A Ucrania. Y vamos a ver por qué. Las fuentes señalaron que el primer ministro británico, Keir Starmer, que pronto va a ir a Washington también,
aún no se inclina completamente por la iniciativa, mientras que el líder francés Emmanuel Macron sigue promoviendo la idea de enviar un contingente militar a Ucrania, discutido anteriormente con el jefe del régimen de Kiev y el primer ministro polaco Donald Tusk, que Polonia está a pleno con un ejército enorme y a pleno con esto. Canadá transferirá nuevos simuladores de vuelo de cazas F-16 y otros armamentos para equipar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es decir, a pesar de que se está diciendo y Rusia está diciendo, bueno, que dejen de enviar armas a Ucrania si queremos frenar la guerra, pero Europa sigue enviando, Canadá sigue enviando. Plan europeo para desplegar militares en una paz armada hasta 150.000 soldados en Ucrania frente a Putin. Por esto es lo que veíamos ese artículo. Bueno, se habla de que de entrada serían 30.000, pero hay un plan. Rusia considera inaceptable el despliegue en Ucrania de tropas de países europeos, sí. Es decir, aquí Lavrov salió a decir públicamente que esto es inaceptable, que ellos nunca han hablado con esto, porque Trump dijo que bueno, que él no se opone a que Europa haga esto, pero Rusia dijo nunca hemos hablado de esto y esto es inaceptable. Pero The Economist, la revista de los Rothschild, ya está diciendo que ya está armado dónde van a poner y que secretamente lo están haciendo, con lo cual están decididos a hacerlo. Así que es lo que esperamos que pase. Suecia mueve ficha para dar a Ucrania los cazas de combate más temidos por Rusia. Sí, Suecia, que tiene la industria Saab militar, una muy grande, de las más grandes también de Europa, pues a seguir enviando cazas. Recuerdo que cuando empezó la guerra esto era una línea roja total, no se podía enviar cazas. Pues aquí Estados Unidos diciendo que ya hay que hacer la paz, que no puede seguir la guerra, y los otros miembros europeos de la OTAN enviando todo tipo de armamento. Impresionante. Alemania se prepara para la guerra, transforman fábricas de coches para construir armas. Sí, Alemania se sigue, están usando industrias, claro, se le están yendo las industrias, están quebrando, así que eso lo están utilizando para, ¿qué? Para crear armas. Francia podría desplegar fuerzas nucleares en Alemania. Esta es una noticia muy importante también. Francia podría recurrir a la disuasión nuclear, desplegando aviones de combate con armas nucleares en Alemania en el caso de que Estados Unidos retire a sus fuerzas de Europa, informa The Telegraph. Medio británico. De acuerdo a las fuentes del medio, un paso de este tipo enviaría un mensaje a Rusia y al mismo tiempo ejercería presión sobre el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, para que haga lo mismo. El despliegue de unos cuantos aviones de combate nucleares franceses en Alemania no debería ser difícil y enviaré un mensaje contundente, sostuvo un funcionario francés. A su vez, un diplomático en Berlín señaló que Starmer parece ponerse del lado de los líderes europeos en vez del presidente estadounidense Donald Trump, que quiere formar un pacto de seguridad y defensa con la Unión Europea. Si los franceses deciden instalar un dispositivo de disuasión nuclear en Alemania, esto aumentará la presión sobre los británicos para que sigan su ejemplo, valoró. Entiendo que en el lado de la CDU, es decir, los que ganaron en Alemania, el partido católico, la idea es que necesitamos un paraguas nuclear. Queremos tener voz y voto en esto. Deberíamos estar dispuestos a hablar de ello y estamos dispuestos a pagar por ello, añadió la fuente, y lo pagarán. Los comentarios se producen después de que Friedrich Merz, el ganador de las elecciones en Alemania y presumible próximo canciller federal, pidiera, ya los pactos ya están dados, así que ya lo va a hacer, pidiera a Reino Unido, bueno, a no ser que pase algo de fuerza mayor, digamos, pidiera a Reino Unido y Francia extender su protección nuclear para que Europa pueda independizarse de Washington y fortalecer su propia seguridad. Sí, pero ¿bajo el paraguas de quién? De Francia y de Gran Bretaña. Es decir, Alemania, la gran locomotora, pues ya está en un segundo plano. Debemos prepararnos para el hecho de que Donald Trump ya no respetará plenamente la promesa de ayuda del Tratado de la OTAN, aseveró Merz, subrayando que los europeos deben hacer más para defender al continente por su propia cuenta. Estados Unidos garantiza la seguridad europea con un arsenal de 100 de misiles nucleares, en su mayoría estacionados en una base militar estadounidense ubicada en Alemania. Sí, más de 100 misiles nucleares en Alemania, pero claro, son de Estados Unidos. Conforme un acuerdo entre Washington y Berlín, en caso de guerra, aviones alemanes transportarían las bombas atómicas estadounidenses hasta sus objetivos. Pero esto lo controla Estados Unidos. Inclusive muchos del armamento nuclear británico lo controla Estados Unidos. Está bajo el control de Estados Unidos. Y de Francia habría que averiguarlo. Ucrania sigue luchando sin Estados Unidos. Aprenderemos a operar con déficit de armamento mientras Europa aumenta su producción. ¿Entendemos lo que dice aquí? Vamos a leer lo importante. A nosotros no nos queda otra opción que seguir luchando incluso si Trump retira el apoyo militar, pero el vacío va a ser difícil de llenar de forma rápida y completa por Europa, opina
en conversación con el periódico de España, Mykola Velaskov, prestigioso analista de guerra ucraniano de la fundación Come Back Alive. Podremos aprender a operar con déficit de armamento durante un tiempo, mientras eventualmente Europa aumenta su producción. Es decir, podemos aguantar hasta que Europa ya pueda tomar el relevo, es lo que está diciendo. Paquete de urgencia europeo. La Unión Europea prepara un nuevo paquete de ayuda de urgencia militar por valor de 6.000 millones. Sí, lo que pasa es que venimos a hablar tanto de miles de millones, parece nada, pero es muchísimo dinero. 6.000 millones de euros que pagarían los países socios en función del tamaño de su economía. Una aportación que, de confirmarse el próximo lunes, sería sustancial y equivalente a 1/10 de lo aportado hasta ahora en 3 años. Mandaría un mensaje rotundo de apoyo a Ucrania. Europa está detrás incluso si Estados Unidos se retira. Depende del contenido del paquete, pero una entrega de 6.000 millones de una sola vez es muy prometedora, aporta Velaskov. Los países europeos han dado hasta ahora 60.000 millones de euros solo en ayuda militar, una cantidad equivalente a la de Estados Unidos. Así que a la vista de los números solo habría que doblar lo entregado. Pero en realidad, pero la realidad es mucho más compleja. Estados Unidos aportaba no solo armamento y munición, sino de inteligencia, satélites y tecnología avanzada en la que sus fuerzas armadas son muy superiores. Claro, es decir, hay algo que es muy difícil de suplantar, pero están como dispuestos a hacerlo. Por el momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen para medio año de lucha, para el verano. Hasta el verano pueden aguantar. Apunta Mykola Velaskov, gracias a las provisiones de armamento que dejó Joe Biden antes de marcharse. Y luego, medio año es mucho tiempo, se irá viendo, dependerá de cuánto Europa gaste en defensa. ¿Está lista para enviar a los vehículos de tropas a Ucrania, los tanques Puma alemanes, misiles de largo alcance para atacar a Rusia en su territorio? Plantea. Pero por eso Europa se quiere reunir para empezar a gastar mucho dinero. Es decir, se está hablando de 800.000 millones de euros. Se está hablando de 300.000 al año. Y además de no ver un céntimo de nada, de no llevarse nada. Y es además especialmente puro gasto. Luego vamos a comentar a qué me refiero. Aquí, bueno, nos muestra un mapa, lo que tiene conquistado Rusia, todo lo que nos dice el artículo. Dice, mientras en el frente hay unos 300.000 soldados, se prepara una guerra larga, más allá de lo que pueda proponer Trump de la mano de Putin, porque aunque haya alto el fuego, asumen que la amenaza rusa seguirá siempre pendiendo sobre sus cabezas, que la guerra de una u otra forma durará toda su vida. Pues bueno, parece que Europa, junto con Ucrania, está dispuesto a que la guerra continúe. No sabemos si podrán llevarlo a cabo o quizás tengan que parar por un tiempo, pero están dispuestos a continuar la guerra. Esto es un gran negocio también para unos que están en Estados Unidos. Y vamos con la parte final, la segunda mitad, pero la parte final, ¿a quién sirve Trump? Sí, ¿a quién sirve Trump? Vamos a ir, ya vimos las monedas, ¿no? En la portada, esas monedas de Trump como un nuevo Ciro, como alguien que va a levantar el tercer templo, como este siervo de Dios para Israel. Vamos a ver un vídeo que ha salido ahora de inteligencia artificial, que ha salido de Estados Unidos, de la propia administración Trump, que realmente es algo impresionante porque, bueno, por lo que está pasando y lo que esto significa. Trump, Gaza. Vamos a ver este vídeo. You free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Bueno, realmente, sabiendo lo que está pasando ahí, sabiendo los miles y miles, hablan de 50.000, pero ya hemos visto noticias de que eso podría ser muchísimo, más del doble, del triple, hasta del cuádruple, de todavía multitud de cadáveres bajo los escombros, y que se esté planteando esto, y esto sea de este hombre que para muchos es el enviado de Dios, ¿no? Ahí vemos tirando dinero con Elon Musk en la playa con Netanyahu,
casino, mujeres. Yo no sé si lo vi mal, era muy rápido, pero unas mujeres eran como barbudas. Yo no sé, quizás vi mal. Bueno, ya lo veré de nuevo. Pero casinos y esto y lo otro. Esta Riviera, como esa Riviera Maya, pero esta Riviera mediterránea, cuando todavía están sacando los cadáveres y los que faltan por sacar, ¿no? Los que faltarán por sacar y los que quedan por morir ahí para que esto se pueda llevar a cabo. No sabemos hasta dónde llegarán. Y bueno, y la estatua esa dorada de Donald Trump en el medio de todo. Tremendo lo que está pasando. ¿A quién sirve Trump? Vamos a ver una noticia. Es un poco realmente, creo que es cómica. Es una noticia cómica. Un ex espía soviético sostiene que el KGB reclutó a Trump en los 80 con el nombre en clave Krasnov. En apenas un mes de su segundo mandato, Donald Trump ha dado la vuelta al tablero internacional y ahora se muestra más cercano a Rusia que cualquiera de sus antecesores en los últimos 80 años. Ahora, un ex espía soviético ha revelado una historia que explicaría en parte el porqué de este acercamiento. Trump es, o al menos fue, un espía a sueldo de la KGB. La bomba fue lanzada por Alnur Musayev, ex jefe de inteligencia kazajo, en una publicación de Facebook. Este hombre de 71 años, que anteriormente dirigía el Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán, dijo que había trabajado en la sexta dirección del KGB en Moscú, que era responsable del apoyo de contrainteligencia en el ámbito económico. Según Musayev, uno de los principales objetivos de la dirección era reclutar a empresarios de países capitalistas. Trump, que entonces tenía 40 años y trabajaba como promotor inmobiliario en Nueva York, fue uno de esos reclutas. En 1987, nuestra dirección reclutó a Donald Trump bajo el seudónimo de Krasnov, escribe Musayev. El mensaje de Musayev no incluye pruebas que respalden su afirmación. No hay pruebas, eso sí. Pero en un comentario posterior hizo otra acusación. Hoy el archivo personal del residente Krasnov ha sido eliminado del FSB, los servicios secretos rusos. Está siendo administrado de forma privada por uno de los colaboradores cercanos de Putin, dice. No hay pruebas, lo han eliminado, no, esto no se puede saber, pero me tienes que creer porque yo te lo digo. Estas acusaciones se producen en medio de años de especulaciones sobre los vínculos de Donald Trump con Rusia, que se remonta a su primera visita a Moscú en 1987, aún con la URSS en pie. Bueno, como que el que se lo quiera creer, que se lo crea. Pero uno dice, ¿y por qué no lo dijeron el año pasado? ¿Por qué no lo dijeron antes de las elecciones? ¿Por qué no lo dijeron cuando estaba en el primer mandato? Si ya hace tantos años que lo sabe, ¿y por qué lo dicen ahora? Bueno, esto parece algo realmente, pues parece lo que es. No, ya vamos, estamos mostrando y vamos a ver a quién sirve Trump. No, y no es a Putin. Es justamente a los grandes enemigos de Putin a quién sirve Trump. Complejo militar industrial. Sí, vamos a hablar del complejo militar industrial. Un poco. El gasto militar global subió un 7,4% en 2024, hasta los 2,38 billones de euros. Billones, ¿no? En Estados Unidos serían trillones. En este sentido, la subida del 23,2% detectada en Alemania implica que solo Estados Unidos ha destinado un presupuesto para defensa nacional mayor dentro de la Alianza Atlántica. Alemania, que no es el gran productor de armas de la Unión Europea, obviamente, pero cada vez gasta más, pero especialmente comprando. ¿Y a quién se lo compra? Si bien el gasto militar europeo es nominalmente un 50% mayor que en 2014, el instituto alerta de que continúan las presiones presupuestarias en la mayor parte de países de ese continente. Bueno, aquí vemos que es un 50% más lo que están gastando. Vamos a ver un poco también, bueno, aquí esta pantalla me dice que se me va a apagar, esperemos que no tengamos problemas, pero vamos a ver algo, sí, 50% más que está gastando la OTAN de lo que hacía hace 10 años. Vamos a ver algo sobre el complejo militar industrial aquí en Europa. Ahí vemos un gráfico y vemos las principales industrias de armas de Europa. Tenemos BAE System en el Reino Unido como la mayor industria militar de Europa, aparte de otras muy grandes en Gran Bretaña. La segunda, por ejemplo, es una tal Leonardo de Brasil, la segunda más grande, aunque en totalidad Francia es el segundo gran productor. Luego está Italia, también tenemos, bueno, digamos como las transeuropeas,
donde está Airbus, por ejemplo, ¿no? Que son como un conglomerado de industrias europeas, y Alemania ya estaría en el cuarto lugar, con Rheinmetall como la más grande, que ahí nos pone que es la séptima. Yo he escuchado que es la décima, pero aquí nos dice que es la séptima. Aquí a la derecha tenemos el presupuesto militar de los miembros de la OTAN. Vemos que quien más gasta en porcentaje, de acuerdo a su PIB, por supuesto, es Polonia, por encima de Estados Unidos. Última España. Y vemos el cambio en estos últimos años, últimos 10 años, como todos han ido aumentando el gasto, pero ahora tienen que aumentarlo mucho más. Ahora, vamos a ver un poco de estas industrias armamentísticas europeas. Aquí abajo de todo nos dice que igual el 80% de las armas las tiene que comprar a Estados Unidos. Aunque sean grandes industrias armamentísticas en Europa, solo el 20% se fabrica aquí. El 80% Europa lo compra a Estados Unidos. Con lo cual, si Europa va a gastar 800.000 millones de euros o lo que sea, ¿cuánto será en producción europea y cuánto lo comprarán Estados Unidos? Con lo cual, a pesar de que, digamos, no vamos a defender en que se produzcan armas a mansalva, pero si por lo menos tú las produces, pues algo te queda, das trabajo, algo te queda, pero si solamente las tienes que comprar, es absolutamente pérdida y nada más. Y hasta ahora el 80% lo compra. ¿Y cómo va a ser todo ese rearme europeo principalmente? ¿Comprándole a quién? Pues a Estados Unidos. Pero vamos a ver un poco esto. Accionistas, por ejemplo, BAE System, la principal, la más grande de Inglaterra y la más grande de Europa. Vamos a ver los accionistas. Capital Research, de Estados Unidos, Invesco, BlackRock, Barclays, The Vanguard. Sí, BlackRock, la parte inglesa. Pero vemos Capital Research, BlackRock, Vanguard, Barclays. ¿Saben qué es esto? Esto es Rothschild y compañía. Accionistas de Rolls-Royce, también británica, por ejemplo. Una estadounidense, Harris estadounidense, Massachusetts estadounidense, The Vanguard y BlackRock. Casi todo estadounidense. Y lo que es inglés es BlackRock. La filial, digamos, inglesa y BlackRock. Todas estas, cuando uno tira el hilo de todas estas agrupaciones, siempre llega a los mismos. Al sionismo financiero internacional. Rheinmetall, la gran industria alemana. Vamos a ver los propietarios. BlackRock, Bank of America, Goldman Sachs, ¿nos suena Goldman también? Société Générale, bueno, esa sí es francesa y es muy estatal, porque las industrias francesas, italianas, son más francesas e italianas. En general son participaciones, aunque hay privado, es mucho estatal y son gente, digamos, de ahí del lugar. En general la industria armamentística francesa es francesa. La italiana es italiana. Pero ya la inglesa, sí, será inglesa, pero ¿dónde está? Está en City de Londres. Y la alemana, pues Goldman Sachs, Capital Group, Fidelity. Cuando hablamos de BlackRock, cuando hablamos de Bank of America también es BlackRock, también es Vanguard. Fidelity. Cuando hablamos, sí, BlackRock, Fidelity, Vanguard, State Street, Goldman Sachs, Bank of America, todo esto es todo lo mismo. Capital Group. Todo esto es la Reserva Federal, todo esto es el sionismo financiero internacional. Todo esto es Rothschild, Rockefeller, Warburg, Goldman Sachs, Lehman, todos esos que salieron, ¿de dónde? Bueno, Rockefeller ya veíamos que posiblemente eran de origen sefardí y no askenazi, pero todos los otros, de toda esa élite financiera que surgió de pronto, de la noche a la mañana, que les llovió dinero del cielo, ya mostramos de quién les llovió ese dinero. Sí, jesuitas. De la noche a la mañana, de Frankfurt, y hoy controlan la banca internacional. Entonces, todo este rearme, aunque rearmen y expandan la industria militar europea, ¿quién se va a llenar de dinero? Esta gente. Y todo lo que tengan que comprar, ¿a quién se lo va a comprar? A esta gente. Al sionismo financiero internacional, que está tanto en Europa como en Estados Unidos, pero sus cabezas están en Europa. Vamos a ver algo, las Big Tech, las famosas tecnológicas. Aquí tenemos la primera, Alphabet, que es Google, es la matriz de Google, Meta, Amazon, Jeff Bezos, Apple, Microsoft, Twitter, eso sí, antes de Musk, ahora no, pero antes de Musk, Samsung, bueno, luego algunas chinas, Intel, Netflix, Nvidia, la gran Nvidia. Fijémonos en los principales accionistas, Vanguard, BlackRock. Lo controlan todo. Y estos hoy están totalmente ligados
a la industria militar, porque la inteligencia artificial está cambiando digamos, las guerras, las arquitecturas de las guerras, como fue la pólvora en su momento. Hoy todo está cada vez más siendo llevado por la inteligencia artificial, con lo cual esto es industria militar total, las Big Tech, digamos, Silicon Valley. Aquí tenemos la foto de Silicon Valley. ¿Y qué es? Vanguard, BlackRock, Fidelity, van teniendo pequeños porcentajes, sí, ya vemos 7, 6, pero luego todos el accionariado, la mayoría son todos estos fondos de inversión que arriba son todos lo mismo y controlan las grandes industrias de armas, controlan las grandes industrias tecnológicas. Por eso vemos como ahora todos los grandes magnates de las tecnológicas se alinearon todos con Trump, porque ya los de arriba, los Vanguard, los BlackRock, es decir, los Rothschild, Rockefeller y compañía, le dijeron, ahora sí, ahora todos de este lado. Y ahora todos del lado de Trump. Impresionante. ¿Pero qué pasa? Pues en Inglaterra, en Alemania, parece que esta misma gente va para otro lado. Porque es la misma gente. Quienes mueven las industrias armamentísticas, ya lo vimos, en Europa. ¿Quién lo está moviendo? Pues esta misma gente. ¿A quién le compran? A esta misma gente. Y Europa va para un lado y Estados Unidos va para el otro. ¿Seguro que están enfrentados? ¿Seguro que Trump está en contra de esta gente? Vamos a ver, y aquí vamos a presentar el tema que desmonta todo este relato de que Trump lidera un movimiento que va en contra de la agenda globalista, o que, bueno, puede ir en contra de la agenda globalista, la agenda que sigue Trump, pero que Trump va contra los globalistas, contra los que han financiado el globalismo. ¿Que Trump va contra quién? ¿Contra los Rothschild, los Rockefeller, los Soros, los Warburg, todo este sionismo financiero internacional? Ya vimos. Ya estamos viendo las imágenes, los vídeos, las monedas que les dedican a Trump. Es decir, Trump es el gran elegido del sionismo. ¿Y quién financió el sionismo? ¿Quién financió todo lo que es el Estado de Israel? Los Rothschild, por supuesto, también. Elegidos para esa cuestión. Elegidos, levantados por los jesuitas, por el Vaticano, por los grandes cabalistas que han creado el Vaticano, que han creado a los templarios, a los jesuitas, levantado por ellos. Es un brazo de este poder, de los grandes cabalistas, del Vaticano, de los jesuitas. Arriba son exactamente lo mismo. Y el sionismo es un brazo para poder lograr una meta que no pudieron con los templarios, que no pudieron con Napoleón, en la época de los iluminados de Baviera, de Frankfurt. Sí, y saben, cuando hablamos de las Big Tech, hay un personaje muy interesante. Yo la verdad que la primera vez que lo conocí fue por un periodista español que se llama Lorenzo Ramírez, hace unos cuantos años, 2, 3 años. Ahora está tomando mucho predicamento, mucha gente ahora ha empezado a hablar, que es el que se le llama el gurú de Silicon Valley, es el personaje central, es digamos, el peso pesado de Silicon Valley, pero nadie prácticamente lo conoce. No es Elon Musk, no es Zuckerberg, no, es un personaje que inclusive su familia viene ¿de dónde? Y eso es lo que me interesó, de Frankfurt también. Vaya, pero no es judío aparentemente, se llama Peter Thiel. Ese es el peso pesado, ese es el mentor, el líder inclusive ya espiritual de Silicon Valley. Un día le dio un puñal por la espalda a Elon Musk y Elon Musk ni se quejó, no dijo nada, porque sabía contra quién se metía. Ese es el peso pesado de las tecnológicas, es un hombre muy oscuro además, y es el que ha levantado, el que está atrás y ligado al vicepresidente de Estados Unidos que pinta y pinta mucho, a J.D. Vance, tan ultracatólico también. Sí, ¿y venido de dónde? De Frankfurt. ¿Será casualidad? Quizás es casualidad, pero vaya con Frankfurt. Lo que ha salido de ahí, lo que sigue saliendo. Pero el tema, ¿Trump realmente está enfrentado al complejo militar industrial, como tanto se viene diciendo? No, es que Trump le bajaron el pulgar, lo tumbaron en la reelección del año 2020 porque Trump no favoreció los intereses del complejo militar industrial, porque no hizo ninguna guerra, porque no comenzó ninguna guerra. Y entonces él está, y lo van a quitar, y lo van a matar. Y Trump está lidiando, sí, sabe que hay sabe que tiene gente infiltrada en su gobierno, pero Trump representa al otro grupo. ¿En serio? Vamos a desmontar este relato porque este relato, muchos dirán, bueno, no sé a qué te refieres, y muchos sabrán a lo que me refiero. Es el que más predicamento tiene entre los analistas independientes que hablan de toda la cuestión de política internacional. Este enfrentamiento entre Trump contra los grandes financieros liberales, contra los grandes globalistas, contra el complejo militar industrial, porque Trump les arruinó el negocio. Y ahora, ¿seguro que Trump les arruinó el negocio?
Vamos a ver si esto es así. Vamos a ir a ver noticias de 4 o 5 años para atrás. Y vamos a ver cómo esto es completamente falso y cómo Trump sirve a esta gente tanto como sirvió Biden, como Barack Obama, como los Bush, como los Clinton. De la misma manera, pero más todavía. Trump vende armas a Riad por 110.000 millones de dólares. 2017. 110.000 millones, casi nada. Interesante esto dice, además tales decisiones contradicen las adoptadas por la administración del que fuera presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien pretendía interrumpir algunas ventas de armas a Riad por la preocupación global que se suscita el gran número de muertes civiles en la campaña de bombardeos de Arabia Saudí en Yemen. Sí, Barack Obama, que se hablaba que fue la era dorada de la industria militar. Pues si de Barack Obama fue la dorada, vamos a ver cómo lo podemos catalogar lo que fue los primeros 4 años de Donald Trump y lo que van a ser los de ahora. La industria armamentística dispara sus ventas durante el primer año de Trump, 2018. El gobierno de Trump quiere agilizar y fomentar las ventas de armas, 2018. Donald Trump y el arte del comercio de armas. Esto es del 2018 también. Nos dice, Donald Trump es solo el último presidente estadounidense que preside la prosperidad global en la venta de armas. Con un notable entusiasmo se ha nombrado a sí mismo como el vendedor número 1 de armas de Estados Unidos. Y no podría estar más orgulloso del trabajo que está realizando. El veto de Trump, más fuerte que el Senado, luz verde para vender armas a los sauditas, pero esto ya es posterior, 2019, ya le ha vendido los 110.000 millones. Estaba haciendo esa masacre que sigue pasando en Yemen, Arabia Saudita, entonces ya había gente que no quería venderle más armas. ¿Y qué pasó? Pues Donald Trump puso su fuerza. Washington dice, anoche el Senado de los Estados Unidos fracasó en su último intento de bloquear la polémica venta de armas a Arabia Saudita por un valor superior a 8 millardos de dólares, es decir, 8.000 millones. Según los críticos, estas serán usadas por Riad contra la población civil en la guerra en Yemen. Días atrás, el presidente Donald Trump había recurrido al poder del veto para superar las mociones en las 2 cámaras del Congreso, con las que los 2 partidos procuraban impedir como sea que el contrato fuera llevado a término. Demócratas, totalmente ligados a la agenda globalista, a los financieros liberales, a los corporativistas, sí. Y demócratas y republicanos intentando evitarlo, porque esto ya era un escándalo. Pues pudo más Donald Trump, a seguir vendiendo. Trump declara emergencia nacional para vender armas a Arabia Saudí y Emiratos. Sí, esto es lo que hizo, emergencia nacional. Hay Emiratos Árabes. Bueno, ¿qué le ha vendido a Emiratos Árabes? Un par de cositas, ya vamos a ver. Barra libre en el Pentágono. Trump lleva la adicción al gasto militar a nuevas cuotas. El Pentágono es un estado dentro del estado, un país aparte con un PIB comparable al de Suiza y una fuerza de trabajo que lo convierte en el primer empleador del mundo. Y barra libre de gasto al Pentágono. El gobierno de Trump desafía a China y aprueba la venta de aviones de combate a Taiwán. Sí, 8.000 millones de dólares aquí, miles y miles para allá. Aquí a Taiwán también, 8.000 millones. A pesar del tema con China. La venta de armas en Estados Unidos se dispara a niveles récord antes de las elecciones. Sí, se hablaba que el control de armas, pero se dispara antes de las elecciones. Esto ya es 2020. Estados Unidos autoriza la estratégica venta de medio centenar de cazas F-35 a Emiratos Árabes Unidos. La venta, valorada en 19.790 millones, incluye 18 drones armados y 2.300 misiles y convierte a Emiratos en el primer país árabe en contar con este avión, entre críticas por la implicación de sus tropas en Yemen. Sí, 50 cazas F-35, esto cuesta centenares de millones cada uno. En vuelo cuesta $38.000 la hora. Sí, mantener en vuelo un avión de estos hay que gastar $38.000 por hora, lo que cuesta la guerra. Lo que cuesta la guerra. Al final, esta venta ya era al final de noviembre del 2020, en nada Trump dejó la presidencia y se terminó de cerrar con Biden, que al final fue más todavía, fue 26.000, 27.000 millones, una cosa impresionante, pero la había empezado Trump. Trump, las armas primero. Opinión. Esto es del 2020. Vamos a leerlo porque es muy interesante. A lo largo del mandato del presidente Donald Trump, el gasto militar ha sido el único rubro que notablemente ha consolidado su expansión. Fue una de sus principales promesas en las elecciones de 2016 y que ha vuelto a retomar en busca de la reelección este 3 de noviembre y no pudo por otra cuestión. No fue por esto.
está claro. De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, por sus siglas en inglés, el gasto militar en Estados Unidos ha pasado de 600.000 millones de dólares en el 2016, es decir, la época de oro del ejército del complejo militar con Barack Obama, que sí hizo guerras por todos lados, 600.000 millones de dólares, digamos, el gasto militar, seguramente por año, obviamente. En el 2016 a los 732.000 millones de dólares en la actualidad, al final de Donald Trump. Es decir, si con Barack Obama era la era de oro, pues con Donald Trump fue la era de diamante. Sí, pero ahora ya es mayor. Es decir, con Biden aumentó, están los 850.000 millones. Y aumentará, es decir, viene en aumento y no importa el presidente que haya. Es decir, pero Biden, es decir, Trump le dio más dinero de lo que le había dado Barack Obama, de lo que había dado los Bush, de lo que había dado los Clinton. Entonces, que Donald Trump está enfrentado a esta gente, que esta gente es la que no quería a Donald Trump en el poder. Claro que en un momento, obviamente, no lo quiso. ¿Por qué? Porque había que hacer cosas que Trump no era el indicado era Biden. Y por eso en ese momento le bajaron el pulgar. Pero ahora que han hecho, se lo han vuelto a subir. Sí, porque para aliarse con Rusia y para aliarla en Ucrania, qué mejor que un Biden que ya estaba manchado totalmente en Ucrania, con su hijo y toda la familia. Dice, los 4 años de gobierno de Trump han estado marcados por un considerable rearme militar, una nueva carrera armamentística y una presión ejercida desde la Casa Blanca para obligar a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a llevar a cabo un incremento en sus aportaciones en gasto en defensa como porcentaje de su PIB, con lo cual más dinero ¿a quién? Al complejo militar industrial. El máximo logro del inquilino de Casa Blanca no ha sido económico, podrá decir, en realidad mejor decía, no ha sido solo económico, sino más bien reubicar las prioridades de un rearme para hacer frente a las estrategias de China y de Rusia. Y además ha robustecido su papel como suministrador de armamento en el mundo. Según los datos del CIPRI, Estados Unidos vende el 57,9% de las armas que comercializan en otros países. Le siguen Reino Unido con el 9,6%, Rusia con el 7,1% y otros países europeos con el 4,2%. Los principales viajes de Trump hacia el exterior han tenido casi siempre la firma de varios contratos de venta de armamento de nueva generación con Arabia Saudí. Con Arabia Saudí rubricó el suministro de equipo militar por 100.000 millones, vimos que fue más todavía, 110.000, enfocado sobre todo en la terminal de defensa aérea a gran altitud. Hay otros países más, Israel, Marruecos, España, Hungría, Polonia, Emiratos Árabes y hasta la propia Corea del Sur le fue endilgada una venta de armamento tras la mediación infructuosa de Trump para un acuerdo de paz entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y China, a pesar de protestar diplomáticamente, ha tenido que ser testigo de la venta de armas norcoreanas a Taiwán. Las armas primero, la gente después. Trump en campaña y en busca de la reelección nunca ha escondido su favoritismo porque el ciudadano norteamericano compre armas para defenderse. Si su antecesor, Barack Obama, lloró tras las últimas masacres en un colegio de Newtown, él, en cambio, ve plausible su libre adquisición para que la gente pueda defenderse ante cualquier amenaza en plena pandemia. La Asociación Nacional del Rifle conoció un incremento abrumador de la venta de armas en el país. Hay gente temerosa por nuevos disturbios o bien una ola de asaltos derivada de la crisis económica. El FBI reportó que solo en el mes de julio pasado recibió 3,9 millones de revisiones de antecedentes para verificar que no se vendan armas a delincuentes o exconvictos. Trump confía en captar los votos de esos ciudadanos que no solo asisten a la convención anual del rifle, sino que creen en el derecho constitucional de defenderse a sí mismos y a sus familias en caso de peligro. Durante las restricciones de los confinamientos en todo momento, se mantuvieron abiertas en Estados Unidos las armerías, además de los supermercados, las farmacias y las estaciones de servicio. Que Trump no favoreció al complejo militar industrial y a partir de ahí sacar toda una lectura de la realidad y decir que aquí hay un enfrentamiento entre Trump y esta gente, pues esto es una falacia absoluta. Y hoy es lo que más va rodando en Internet. Por lo menos en español, pero en inglés seguro que también, porque yo pregunto, ¿acaso toda la gente que votó a Donald Trump, especialmente ese corazón, esa fuerza espiritual del movimiento trumpista, que son los cristianos, no votaban a Donald Trump porque piensan que Donald Trump está en contra de todos estos globalistas? Y cuando hablamos del globalismo, hablamos del wokismo, del tema inmigratorio, del tema, tantos temas, especialmente sí, el tema de las ideologías de género. ¿Quiénes han financiado eso? Pues todos lo sabemos que han sido estos grandes financieros internacionales.
Los BlackRock, los Vanguard, los Soros, es decir, los Rothschild, los Rockefeller, han sido ellos, lo sabemos, que son los que mueven Netflix, los que mueven Disney, que ahora todos están virando, todos. ¿No votaron a Trump porque Trump está en contra de esta gente? Pues seguro que Trump está en contra de esta gente. No, Trump no está en contra de esta gente. Trump trabaja para esta gente. Solo que esto es lo que ya de tantos años lo sabemos. Movimiento pendular. Tesis, antítesis, síntesis. Acción, reacción. Lo podemos ver de muchas maneras. Ir para un lado para generar la reacción contraria que se busca. Porque al fin y al cabo esta gente, estas altos financieros internacionales, ¿a quién sirven? Ya lo decimos, al Vaticano. Ellos sirven directamente a los jesuitas, y los jesuitas es el Vaticano, y el Vaticano, ¿quiénes son? Pues los que mataron a Jesús. Los grandes cabalistas que crearon la Iglesia Católica. Sí, sí, también son judíos, pero el sionismo es un brazo menor. Un brazo menor. Los que están viendo las conferencias que estamos presentando, cuando hablamos de los grandes cabalistas, los que realmente tienen el conocimiento y llevan todo, ¿dónde siempre han surgido los movimientos cabalistas? ¿En donde estaban los judíos quiénes? ¿Los askenazis? No, los sefarditas. España. España, por ejemplo. Esos, ahí están. Son los más desconocidos. Son genéticamente los más puros judíos. Los otros también son semitas, los askenazis. Sí, sí, son semitas. No, eso es una falacia, es una trola que se viene diciendo desde hace más de 100 años, igual que los protocolos de los sabios del Sion, que también es jesuita, igual que, bueno, y otras cosas que ya hemos hablado. Es una trola. Pero bueno, ¿a quién sirve Trump? ¿Para quién trabaja Trump? Para los mismos. Para el mismo poder que Biden. Y vamos a ver algo más. Y ahora va a cambiar. Trump revoca orden de Biden que regulaba venta de armas en el extranjero para garantizar derechos humanos. El presidente Donald Trump revocó una orden emitida por su predecesor Joe Biden. Esta orden obligaba a Estados Unidos a garantizar que las armas vendidas en el extranjero no se utilizaran en violaciones del derecho internacional humanitario. Esta decisión sobre Trump y las armas, reportada por el Washington Post, generó reacciones encontradas en el Congreso y entre expertos de derechos humanos. Esto es de ahora, 25 de febrero del 2025. La orden, conocida como SM-20, fue implementada por Biden en febrero del 2024. Esto ocurrió en medio de la polémica por el uso de armas estadounidenses en la ofensiva israelí en Gaza. La directiva exigía a los países receptores de ayuda militar proporcionar garantías creíbles y fiables de que respetarían los derechos humanos. El informe polémico y su impacto. En mayo del 2024, un informe basado en la NSM-20 criticó el uso de armas estadounidenses por parte de Israel en Gaza. Señalaba que era razonable creer que se habían utilizado de manera incompatible con el derecho internacional humanitario. Sin embargo, el informe no llegó a conclusiones definitivas debido a la falta de información suficiente. El documento también evaluó los envíos de armas a países como Colombia, Irak, Kenia, Nigeria, Somalia y Ucrania. Esto generó tensiones diplomáticas y debates sobre el papel de Estados Unidos en conflictos internacionales. ¿Qué vemos aquí? Que lo mismo que pasó en su primer presidencia, Trump se ocupa de quitar todo obstáculo de derechos humanos, de derechos internacionales, de lo que sea, todo obstáculo que puede impedir que se vendan armas, por más que se estén utilizando para genocidios, para crímenes de Estado, crímenes de guerra. No, él ya lo hizo en los primeros 4 años y lo está haciendo ahora. Quita todo eso, que hasta los otros lo votan, para que se puedan seguir vendiendo armas. Vemos cómo Trump realmente sirve a esta gente mucho más de lo que lo sirvieron los otros, porque además lo está haciendo de una manera plena en lo que más les interesa. La cuestión de Gaza, la cuestión de Cisjordania, la cuestión del Gran Israel y la construcción del tercer templo. Que Trump va contra esta gente, que aquí lo que tenemos no, es que la disputa es entre patriotas y globalistas. Sí, eso puede ser más abajo de la pirámide, pero arriba no. Y este discurso, este relato que ellos mismos han vendido, hasta aquellos que se dicen independientes, y que yo sé que lo son, muchos de ellos, o por lo menos que dicen que ya no les cuelan mentiras, pues se la están colando. Y lo digo porque sé que muchos que los ven, que nos ven a nosotros, ven también muchos de estos canales que tienen cosas muy interesantes, que dan datos muy interesantes, informaciones y hasta algunas lecturas de la realidad que también están muy bien, pero al final patinan totalmente. Patinan totalmente. Pueden ser grandes eruditos, pueden ser gente muy inteligente, y sé que lo son, y mucho más que yo seguro. Pero, y lo digo en serio, sin falsa modestia, lo digo en serio,
pero la pifian. Y aquí, por eso me interesaba, ya llevaba tiempo en que quería mostrar esto. ¿Por qué? Porque recuerdo hace años, sí, en la época, en más o menos esa época, 2019, 2020, 2021, cuando se hablaban, ya se empezó a hablar de esto, que a Trump lo tumbaron el propio complejo militar industrial porque no le servía, porque no quería iniciar guerras. ¿Qué importa si inició guerras o no? No siempre hay que iniciar guerras. Hay veces que hay que descansar y rearmarse, por así decir, o prepararse para la guerra que viene. Pero Trump vendió armas a más no poder. Y me recuerdo que Víctor mostró una noticia, también en Noticias, cuando todavía las hacía él, donde hablaba de esto, de que Trump había vendido más armas que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Y eso me quedó grabado. Y siempre dije, bueno, un día lo voy a mostrar para desmantelar y echar por tierra este relato que tanta gente está creyendo. La Biblia no se equivoca y Donald Trump es el hombre elegido ya para consumar este plan. Dios tiene la última palabra, yo no puedo decir si en una hora seguirá vivo o no, pero Trump sirve a esta misma gente. Si mañana se regirará, pues no lo sé, ya veremos. Hay gente que lo ha hecho y así le fue. Pero por ahora, de eso, nada de nada. Para terminar, justamente, vamos a hablar de una cita de Ellen White, palabras de vida del gran maestro. Y a veces hay culpabilidad en la ignorancia. Uno puede no conocer las profecías en su totalidad, pero también uno no es inocente por ser ignorante en cosas tan claras. Cristo había estado amonestando a la gente acerca del advenimiento del reino de Dios y había reprendido severamente su ignorancia e indiferencia. Ellos estaban prontos para leer las señales del cielo que predecían el estado del tiempo, pero no discernían las señales de los tiempos que tan claramente indicaban su misión. ¿Por qué lo digo? Porque no hay excusa para ser ignorante de estas cosas. Todos conocemos quiénes son los Rothschild, los Rockefeller, por lo menos todos los que ya estamos metidos en estas cosas conocemos. Entonces no podemos caer en estos errores aunque no conozcamos a fondo las profecías bíblicas. Pero parece que cuando no se conocen las profecías bíblicas, también por algo a veces no se la conocen. Por eso tanta gente del saber tampoco quieren saber de las profecías, tampoco quieren ir un poco más allá. Y algunos hasta se llaman cristianos y se dicen ser cristianos. Pero parece que las profecías nunca se quieren saber. Parece que se puede interpretar muy bien las señales del cielo, pero las señales de los tiempos, pues no. Por eso lo que mostramos aquí simplemente no es para decir si nosotros fuimos los primeros en decirlo o no, si esto ya es lo que nosotros decíamos. No, lo importante es que es lo que dice la Biblia. Lo importante es que es lo que dijeron los profetas antiguos, lo que dijo Jesús, lo que dijeron los apóstoles, los reformadores y los pioneros, y lo que dijo este mensaje, este ministerio desde el principio. ¿Por qué? Porque es lo que dice la profecía bíblica. Las señales de los tiempos que indicaban claramente su misión. ¿La misión de qué? La misión de Jesús, la misión de Cristo. Aquí lo único es vindicar a una sola persona, y es a Jesús. El resto, como dice la Biblia, no hay justo ni uno. Todos somos lo que somos. Y esto es lo importante de estas noticias. No solo informar, no solo mostrar a la gente lo que está pasando, no solo mostrar quiénes son los malos, sí, y lo mostramos ¿para qué? Para que realmente se entienda quién es el bueno. Porque aquí está el tema. Cuando se trata de desfigurar realmente lo que realmente está pasando, cuando no se quiere ver lo que está pasando, es porque en el fondo no se lo quiere ver, no se quiere ver la verdad. Y esto es lo que mucha gente teme, que si tira el hilo realmente, y si sigue las cosas como son, y si siguen lo que está pasando con Israel, lo que va a venir con el tercer templo, lo que Trump justamente está haciendo de quiénes son todos estos banqueros, del lugar del Vaticano, que siempre lo quieren poner ahí como, bueno, como alguien que simplemente se acopla a donde sopla el viento y no que está por encima de todos ellos. Cuando se ven realmente estas cosas, hay algo que queda claro. La figura de Cristo es la que se impone, la que empieza a tomar el centro de la cuestión. Es imposible ir al fondo de estas cosas y no ver la figura de Cristo realmente tal cual es en el centro de todo. ¿Por qué? Porque al final todo sigue girando en torno a un lugar, a una tierra, a un acontecimiento que surgió por una persona que murió, que vivió,
que nació en ese lugar. Sí, Jerusalén, Jesucristo y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y por eso no se quiere ver la verdad. Porque la verdad siempre nos va a llevar a Cristo. Y aunque quieras ver la verdad del mal, pues la verdad del mal te va a llevar a Cristo. Por eso tampoco se quiere ver ni siquiera realmente quién es Satanás. Porque si ves realmente quién es Satanás y cuál es su plan, te va a llevar a Cristo. La verdad siempre te va a llevar a Cristo. Empieces por un lado o empieces por el otro. Y por eso no se quiere. Y para esto no hay excusa. Y por esto nadie es inocente. Pues espero que sirva. Esto yo llevaba tiempo que quería hacer esto, comentar esto para desmontar este relato que también tiene mucho peso y mucha gente está siendo engañada, por más que los digan no estén cobrando por decir esto, pero están siendo engañados con este relato. Invitarlos a, por supuesto, a ver la página, El Gran Engaño Final, el nuevo nombre que tenemos, conferencias principales, las introducción, todo lo necesario para nuestra vida, para poder seguir y para poder aguantar lo que nos viene, está aquí. Si no, no aguantaremos. No importa cuán sabios, cuán fuertes podamos ser. Si no tenemos esto, no aguantaremos. Y por supuesto, los datos para los que quieren seguir colaborando, los que les interesa colaborar y ven que realmente esto es lo que debe llevarse hasta los confines de la tierra, pues muy agradecidos. Como siempre, que Dios los bendiga. Maranata 2031.